Gloria a Dios. Le damos gracias a Dios, hermanos, por esta mañana en su casa, donde podemos encontrar paz, gozo, porque está su Espíritu Santo. Y donde 2 o 3 se reunieron en su nombre, dijo Jesús, allí estaré. Aquí está el Espíritu de Dios. Todo aquello que necesitamos, todo aquello que nos preocupa, podemos ponerlo delante de su altar, delante de su presencia, para que Él sea obrando en nuestras vidas conforme a su propósito. Vamos a orar para entregar este tiempo a Dios, esta escuela bíblica, mientras nos preparamos para el servicio, para alabarle y para escuchar su palabra. Gracias, Señor. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Señor, ponemos delante de ti nuestras vidas una vez más, Señor, sabiendo que tú tienes el control, que tú eres el que obra nuestras vidas conforme a tu propósito, que tú eres un Padre bueno, un Padre amoroso. Señor, que tú tienes cuidado de nosotros, tú eres el que guarda y vela por nosotros, tú no te duermes, tú estás en continuo cuidado y obra nuestras vidas, y te damos gracias porque nos permites hoy estar aquí en tu casa, Señor. Bendice a mis hermanos que están de camino, bendice a mis hermanos que están por Zoom, bendice a cada persona que escuche de tu palabra en esta mañana, Señor. Señor, pongo delante de ti mi vida, pongo delante de ti todo lo que soy, Señor, sabiendo que soy un vaso de barro, que tú nos quieres usar, y te pedimos que sea tu Espíritu Santo obrando, que sea tu Espíritu Santo enseñándonos, que sea tu Espíritu Santo guiándonos, iluminando nuestro entendimiento, y que tu palabra, Señor, sea obrando en nuestras vidas con poder, Señor. Ayúdanos, Padre, porque tú eres el que hace la obra, Señor. Gracias por la obra que tú estás haciendo en nuestra vida. Gracias porque tú nos das la fuerza, Señor, para continuar cada día, para dar testimonio de tus grandezas, para dar testimonio de lo que tú has hecho en nuestras vidas, para que las personas puedan conocerte, Señor. Ayúdanos, Señor, a reflejar lo que tú estás haciendo, Padre, y lo que tú quieres hacer por las almas. Gracias por la salvación. Gracias por Jesús. Gracias por el Espíritu Santo. Gracias por mis hermanos. Gracias, Señor, por mis pastores. Gracias, Padre, por cada cosa, Señor, por la familia, por las bendiciones que tú nos das, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias. Amén. Gloria a Dios. Gracias a Dios por... Si nos ponemos a contar, el Señor nos ha dado muchas cosas. Las obras de Dios son grandes, solamente que a veces nuestra mente es pequeña y no podemos entender o no podemos ver las cosas que Dios hace y no entendemos, o a veces ni siquiera nos damos cuenta, pero el Espíritu de Dios está continuamente obrando en nuestras vidas. Y la voluntad de Dios está sobre nuestras vidas. Y hoy, en este estudio de hoy, quisiera continuar con aquel estudio que hicimos hace unos meses atrás, que cuando me tocó compartir, que hablamos de la voluntad de Dios. Habíamos hablado de que muchas veces como personas tenemos esa preocupación o esa ansiedad de saber qué va a pasar, qué es lo que va a suceder, o muchas veces esas cosas hacen que nosotros pongamos fuerzas en algo que no podemos controlar. Pero habíamos hablado que el Hijo de Dios está tranquilo, confiando en que Dios es el que tiene el mañana en sus vidas, el mañana en sus manos, el mañana en nuestras vidas en sus manos, perdón, eso quise decir. Él es el dueño del mañana. Y nosotros solamente debemos caminar por fe, sabiendo que es Dios el que se encarga del mañana y de nuestras vidas. Y habíamos estudiado que cuando en la Biblia encontramos la palabra específica voluntad, y si íbamos a estudiar en el griego qué quería decir esa palabra voluntad, habíamos hablado de que tenía dos principales significados, y uno de ellos era la palabra boule y la otra era telema. Habíamos dicho que boule quería decir la voluntad que Dios ya desde antes pensó, predispuso, hizo un plan que decretó y que nada de eso podía ser cambiado. Habíamos dicho que ese era un aspecto de la voluntad de Dios. Cuando Dios dice,
esto va a ser así y no importa lo que suceda, va a ser, como por ejemplo, su palabra no pasará. Esa es la voluntad, una de la voluntad decretiva de Dios, por ejemplo, cuando el Señor Jesús dijo que su palabra no iba a pasar. El mundo pasará, las cosas pasarán, pero su palabra no pasará. Y eso que el Señor dijo se cumple. Han pasado muchas cosas, han atentado contra la palabra de Dios, pero su palabra sigue haciendo la obra poderosa a la cual el Dios Altísimo, nuestro Padre, ha querido que la Biblia, que su palabra, haga en esta tierra. Por ejemplo, cuando hablamos de la voluntad decretiva, también podemos hablar de varios ejemplos en la Biblia, pero no sé si alguno de ustedes quiere decir algo sobre un ejemplo de la voluntad decretiva de Dios, cuando Dios determina algo, y podemos encontrar en la Biblia varios versículos, pero no sé si alguno de mis hermanos se acuerda de algún versículo que quiera compartir, porque la idea de la escuela dominical es que todos podamos compartir. Yo voy a decir otro ejemplo por mientras, uno que me gusta mucho a mí. Génesis 1:3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Esa fue la voluntad decretiva de Dios. Dios quiso que sea la luz cuando estaba construyendo el universo, y fue la luz. Él dijo, sea la luz. Y lo mismo cuando Él dice algo sobre nuestras vidas. No hay nada que lo pueda cambiar. Sus promesas son verdad. Eso pasa con sus promesas. Son decretos de Dios sobre nuestra vida. Por eso debemos creerlo y afirmarnos a eso. Que Dios cumple su palabra. No sé si a algún hermano se le ocurre algún versículo, si no leo otro. Recuerdo que en aquella escuela dominical que tuvimos, hermano pastor compartió con nosotros un poco hablando del plan de salvación, y habíamos citado en ese momento el versículo de Génesis 3:15, que dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ese fue otro decreto de Dios. Cuando el hombre pecó, cuando el hombre en el huerto del Edén peca, Dios les dice qué es lo que va a suceder al hombre por haber desobedecido, le dice cuáles son las consecuencias, pero también dice una profecía, dice una voluntad de Dios decretiva. Dios en ese momento decreta algo que va a suceder, y es ese versículo que leíamos: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí Dios ya estaba hablando del plan de salvación para nosotros, que a pesar de todo lo que había sucedido, Dios ya tenía un plan en su consejo, en su sabiduría, ya planificado para la salvación de la humanidad. Otro ejemplo que podemos ver sobre la voluntad decretiva de Dios, recordemos que la voluntad decretiva de Dios es aquella voluntad que no se puede cambiar, es cuando en Hechos 2:23 dice, a este, entregado por el determinado consejo, y ahí usa la palabra boule, voluntad, también puede verlo en distintas versiones puede que diga entregado por la voluntad, puede que diga. En la 1960 dice, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Aquí habla de cuando arrestan al Señor Jesús. Gracias. Cuando arrestan al Señor Jesús, no fue algo que hizo las personas, no fue un plan. Si bien nosotros con nuestros estudios históricos podemos decir que habían planificado aprender al Señor, eso ya estaba decretado por Dios. Dios, antes de la fundación del mundo, ya había pensado en ese momento. Dios ya tenía en su conocimiento
y en sus planes que eso sucediera así, porque era parte del plan de la redención por nuestros pecados. Ahora, siguiendo con el repaso, también habíamos visto que en otras partes de la Biblia la palabra voluntad era traducida también con la palabra griega telema, que quería decir la voluntad preceptiva, la voluntad de los preceptos de Dios. Y habíamos hablado que así como existía la voluntad de Dios decretiva, algo que Dios había dicho desde antes, disculpen que tomar un poquito de agua. Así como Dios tenía un plan decretado, como el de la salvación, como las distintas profecías, como lo que podemos leer que salió por boca de los profetas, en los salmos y en distintas partes de la Biblia, había una voluntad de Dios que es la preceptiva. ¿Y esa voluntad preceptiva qué quiere decir? Los preceptos de Dios. La voluntad de Dios respecto a lo que Él quiere que hagamos. Entonces, terminando con el repaso de la clase anterior, habíamos resumido que la voluntad de Dios tenía dos aspectos, hasta ese momento habíamos estudiado dos aspectos, y uno era totalmente responsabilidad de Dios, la voluntad decretiva, lo que Dios planifica y que nosotros no podemos cambiar, y otro era la voluntad preceptiva, que son los mandamientos, los estatutos, lo que Dios entrega al pueblo de Israel y a nosotros para que vivamos. Y habíamos dado el ejemplo de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos es la voluntad de Dios preceptiva, los preceptos de Dios, mandamientos de Dios para nuestras vidas. Por ejemplo, no mentirás, no darás falso testimonio, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Cuando nosotros cumplimos eso, estamos viviendo bajo esa voluntad preceptiva. La diferencia es que la responsabilidad es nuestra. Entonces, habíamos cerrado el estudio diciendo, ¿usted quiere saber cuál es la voluntad de Dios para su vida? Enfoquémonos en la voluntad preceptiva de Dios, la voluntad de sus preceptos, de lo que hemos aprendido, el congregarnos, el poder estar juntos con un espíritu de alegría, de gozo, de agradecimiento, el poder caminar bajo esa voluntad de Dios nos va a encaminar sobre aquello que Dios ya tiene para nosotros y que es oculto para nosotros. Hay cosas del mañana que nosotros no sabemos, pero si nosotros vivimos bajo los preceptos de Dios, obedeciendo su palabra, sabemos que vamos por buen camino hacia eso que Dios tiene. Vamos caminando hacia esa voluntad que Dios tiene. Esto a modo de repaso. Hoy quisiera volver a profundizar en esto de la voluntad preceptiva. ¿Por qué? Porque la voluntad decretiva de Dios, lo que Dios ya pensó para nosotros, va a suceder. No importa lo que hagamos. No importa si lloramos, pataleamos, no nos gusta o nos gusta. Es la voluntad de Dios. Y si es su voluntad, es buena. Su palabra lo dice, es buena y agradable. Entonces, eso está bajo el conocimiento de Dios y Dios lo va a hacer. Dios va a hacer lo que Él prometió, Dios va a hacer lo que Él tiene para nuestras vidas, Dios va a hacer lo que Él tiene para mañana, el mañana de nosotros. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque tenemos que llevar todas nuestras fuerzas a la voluntad preceptiva de Dios, que es vivir bajo sus mandamientos, sus preceptos, sus estatutos y las cosas que Dios nos revela en su palabra. Cuando el domingo pasado, por ejemplo, hablábamos de cambiar la mirada,
en esa enseñanza habían muchos preceptos de Dios, muchos mandamientos de Dios, de poder mirar diferente, de poder mirar a través de su palabra, de poder mirar a través de sus promesas. Y esa es la voluntad de Dios para nuestra vida. Así que cuando usted se preocupe cuál será la voluntad de Dios, recuerde que viviendo lo que Él le ha enseñado y su Espíritu Santo le está enseñando, usted está viviendo bajo la voluntad de Dios. No se preocupe por lo demás. Lo demás Dios está en las manos de Dios. Ahora, me gustaría poner un ejemplo. Hablarlo con una vista general, pero tratando de ir de lo más general a lo más al detalle. La voluntad de Dios, por ejemplo, es que no tengamos otros dioses delante de Él, que no pongamos nuestro corazón en otra cosa que no sea Él. La voluntad de Dios es que amemos a nuestro prójimo, que le amemos como a nosotros mismos. La voluntad de Dios es que no robemos, que no codiciemos, que no adulteremos. Sin embargo, hoy por hoy podemos ver en la tierra que ninguna de esas cosas se cumplen. Hay robos, adulterios, maldades, violencia. ¿Y por qué señalo esto? Porque nosotros como hijos de Dios vamos por el camino contrario a lo que sucede en el mundo. En el mundo no le interesa la voluntad de Dios, no le importa si Dios dice que no hay que robar, no le importa si Dios, solo le importan las leyes del mundo. Pero nosotros como hijos de Dios nos importa la voluntad de Dios, y de hecho estamos acá porque queremos poder vivir bajo la voluntad de Dios, queremos poder que nuestra vida vaya por ese camino angosto, porque sabemos que Dios es un Padre bueno y que su voluntad es buena para nuestra vida. Ahora, voy a hacer una aclaración. No está mal pedir al Espíritu Santo que nos guíe en una decisión sobre el mañana. No está mal pedir al Espíritu Santo que nos hable sobre qué debemos hacer, porque Él conoce el mañana. La aclaración es que estaría mal si nosotros enfocamos todas nuestras fuerzas en querer saber el mañana, porque muchas veces Dios no nos dice qué va a suceder mañana. Y ahí es cuando podemos pecar contra Dios, cuando nos afanamos más de lo que debemos en conocer su voluntad, que Él ya decretó, que agarrar todas las fuerzas para esforzarnos en la voluntad que Él nos revela aquí. Si yo, Adrián, me preocupo más por saber si mañana voy a cambiar de trabajo, o si tengo que trabajar en tal lado, o si tengo que ir a tal lado, me preocupo más que en el hoy vivir un amor genuino hacia mis hermanos, ahí es cuando pecamos. Y nos volvemos con una mirada más, vamos a decir, más terrenal, más mundana, porque la persona que no tiene a Dios también le preocupa qué va a pasar mañana. La diferencia es que nosotros tenemos una esperanza segura que es Jesús. Entonces, cuando nosotros entregamos nuestras preocupaciones a Dios, ahí es cuando en el mundo espiritual hacemos la diferencia como hijos de Dios. Y hacemos la diferencia para reflejar también cómo Dios actúa en nuestra vida. Muchas veces las personas se pueden asombrar de que a pesar de que estamos viviendo un momento difícil, nosotros estamos con la esperanza en Cristo. ¿Se entiende cuál es la diferencia? No estamos, ay, ¿qué va a pasar? Sino que dice, bueno, mañana Dios, si Dios quiere, mañana Dios tendrá, Dios. Entonces, ese es el vivir por fe. Y la palabra de Dios dice, vamos a buscar Habacuc 2:4, es la frase que se usa muchas veces que dice, el justo vivirá por fe. Y muchas veces nos detenemos en la parte de por fe, pero no nos detenemos en la parte del justo. Y eso es lo que en esta mañana, respecto a lo que es vivir en la voluntad de Dios, quisiera hacer énfasis. Nosotros vivimos por fe, pero porque somos justos. Ahora, no me malinterprete.
Nosotros necesitamos de Dios, estamos llenos de errores, Dios ha perdonado nuestros pecados, Dios nos ha librado de muchas cosas que hacíamos, inmundicias, cosas que hacíamos en otro tiempo, y Él nos ha hecho justo a través de Jesús. Esa es la justicia. Cuando dice el justo vivirá por fe, Dios está hablando de la justicia que es sobre nuestra vida al aceptar a Jesús en nuestro corazón. Nosotros vivíamos en un mundo de pecado, nos deleitábamos en el pecado, éramos parte de la oscuridad, éramos parte de esas cosas que hoy no nos conviene ni nombrar, mentíamos, robábamos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el momento que aceptamos al Señor como nuestro Salvador, como nuestro libertador, la justicia de Cristo viene sobre nuestra vida y Dios nos justifica. Dios nos dice que somos nueva criatura. Y esa es la fe por la que vivimos. Esa es la fe por la que vivimos, que a pesar de que aún estamos llenos de defectos, de debilidades, de cosas que podemos hacer mal, y el Espíritu Santo nos guía, nos exhorta, sabemos que estamos viviendo por fe en la justicia de Jesús. Cuando el ladrón estaba en la cruz, uno le reclamó que los sacara de esa situación, pero el otro ladrón, a pesar de ser ladrón, a pesar de todo lo que él había hecho mal, reconoció la justicia de Jesús. Por eso le dijo al otro, no tienes temor, nosotros merecemos esto, pero él no ha hecho nada. Reconoció que Jesús era justo, reconoció la justicia de Jesús. Eso mismo pasa en nuestra vida cuando aceptamos a Cristo. Reconocemos la justicia de Jesús. Reconocemos que Jesús es el único camino al Padre, a quitarnos de la oscuridad y ponernos en una vida nueva. Por eso dice en su palabra, el justo vivirá por fe. Y hoy estamos aquí porque vivimos por fe, sabiendo que Dios, a pesar de lo que es Adrián, hoy tiene una porción para mí. Hoy su palabra va a hablar a mi corazón y va a hacer una transformación. Como el ladrón que estaba en la cruz, que reconoció esa justicia, nosotros debemos vivir de esa manera, reconociendo la justicia de Jesús. El problema es que hoy por hoy se ha tergiversado ese mensaje. Hoy por hoy hablan de la justicia propia, hablan de ser buena persona. Ah, pero yo soy buena persona, yo no hago esto, yo no hago lo otro. Lo cual es muy falso, porque en algún detalle nosotros fallamos delante de Dios. O mentimos, o pensamos mal, o robamos, algo hicimos. Y solo por una cosa que hemos hecho, ya somos dignos del infierno, ya nos merecemos el infierno. Ese es el mensaje que se ha torcido. Porque lo que sucede es que ese mensaje opaca la justicia de Jesús y pone el centro en las personas, cuando eso es una seguridad totalmente falsa. Nosotros no podemos hacer nada para ser salvos, no podemos hacer nada para escapar de la llama del infierno. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, no, ese es 6:23, perdón, la paga del pecado es la muerte. Se me confundió, perdón. Romanos 3:23, voy a leerlo porque por cuanto todos pecaron y están, ese están es estamos, el están. No dice están los otros, estoy yo. Esa es la condición del hombre. Romanos habla de la condición del hombre, de la ira de Dios y de la salvación. Entonces, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en la justicia de Dios, lo que sucede es que Romanos 3:23, que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios,
Dios nos permite volver a estar en Él a través de Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos ir en contra de este versículo, por más que hagamos lo que hagamos. Y esa es la justicia que habla Habacuc 2.4, que hoy por hoy se usa como un lema. No, el justo vivirá por fe. No, yo vivo como muy por arriba, ¿no? Es como algo, es como el Filipenses 3, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 4.3, ahí está, disculpen hermano porque mi memoria es muy mala y me olvidé de las notas, entonces estoy... Filipenses, a ver si algún hermano lo puede encontrar y lo quiere leer. El versículo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y lo usan como un lema que fuese, bueno, sí, todo lo puedo en Cristo, y ese todo lo puedo en Cristo lo usan para las conveniencias de la persona y no para lo que Cristo quiere hacer. Y esto es lo mismo. Habacuc 2.4 dice, el justo vivirá por fe. Se hace mucha énfasis en la fe, pero no se hace énfasis en la justicia. Y eso es lo que hoy debemos llevarnos de este estudio de la escuela dominical. Que nosotros somos justos por Jesús. Nosotros vivimos en justicia porque nos agarramos de la justicia de Cristo, no de nuestra justicia. Y cuando nosotros vivimos los preceptos de Dios, como hablábamos recién, cuando vivimos el no mentirás, no codiciarás, no estamos agarrando de la justicia de Dios, no estamos agarrando de eso que Dios ha hecho por nosotros. Jesús vivió, como hablábamos en el último estudio, cumplió con la voluntad preceptiva de Dios. Dios Padre hizo un plan de salvación para la humanidad y lo reveló a través de Jesús, que vivió perfectamente cada uno de los mandamientos de Dios. Porque para el hombre es imposible vivir cada una de las cosas. Solo el Espíritu de Dios es el que nos permite, al ser salvos, vivirlo. Y eso fue lo que sucedía en el Antiguo Testamento. Jesús le dijo a los hombres y nos dijo a nosotros. Voy a ir redondeando para que no se me vaya muy largo. Jesús dijo así, que si nuestra justicia no fuera mayor a la de ¿quién? A los fariseos y a los publicanos, no íbamos a tener parte en el reino de Dios, no íbamos a poder ser salvos. Pero Jesús, a veces nosotros pensamos, pero los publicanos y los fariseos eran hipócritas y eran malos de corazón. Pero Jesús fue más allá de eso. Jesús fue a que en ese momento el pueblo de Israel había puesto por encima había puesto la religión, los actos de religión, como las ceremonias, las fiestas, el propio Shabbat, lo había puesto por encima de la misericordia y el amor. Que fue cuando Jesús reprendió a los fariseos, le dijo a los fariseos que eran hipócritas porque diezmaban la menta y el comino al mismo tiempo que dejaban de lado la justicia y la misericordia. Y ahí volvemos a escuchar la palabra justicia. Y les dijo que estaba bien lo que estaban haciendo de diezmar la menta y el comino, no era que estaba mal, pero lo que estaba mal era que ponían por encima las cosas religiosas, que puede ser, por ejemplo, en el hoy por hoy, un creyente puede decir, no, yo voy a la iglesia todos los domingos, pero de lunes a viernes deja de lado las cosas de Dios. Lo estoy tratando de llevar a un ejemplo nuestro, ¿no? Yo voy a la iglesia todos los domingos, sí, pero de lunes a viernes no me acuerdo de Dios. Vivo como yo quiero, a mi manera. Cuando Jesús dijo, la justicia y la misericordia tienen que acompañar eso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos enfocamos en los mandamientos, en las enseñanzas que tenemos, del libro de Romanos, por ejemplo, las enseñanzas que hemos bebido del altar, y nos enfocamos con un corazón dispuesto a obedecerlo, y nos enfocamos en poder vivir de esa manera,
todo lo demás es el reflejo de vivir de esa manera, bajo la justicia. El justo por la fe vivirá. Yo me congrego porque soy justo, porque quiero que Dios, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Jesús dijo en ese momento, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Estamos aquí porque tenemos hambre y sed de justicia, Señor. Queremos que tu justicia sea sobre nuestras vidas, Padre. Gracias por justificarnos, Jesús. Señor, te pedimos que podamos vivir tus mandamientos en la voluntad preceptiva, en lo que tú nos enseñas cada día, en lo que hemos aprendido y bebido de este altar, Señor, del agua cristalina, Padre, para que cuando podamos congregarnos, cuando podamos diezmar, cuando podamos ofrendar, cuando vayamos a darle un plato de comida al hambriento, cuando ayunemos, oremos, leamos su palabra, lo hagamos al lado de la justicia y de la misericordia. Que sea el reflejo de eso y que no sea al revés, que no sea el procedimiento buscando lo otro, sino que la justicia y la misericordia poniendo en práctica los mandamientos de Dios. Así que hermanos, amados hermanos, estamos llamados a dar testimonio de esa justicia, en cualquier lado que estemos. Estamos llamados a dar testimonio de lo que Dios ha hecho, a dar testimonio en los lugares de trabajo, a dar testimonio con nuestros familiares. Y que la justicia de Dios, si usted después quiere seguir leyendo sobre la justicia de Dios, puede leer todos los mandamientos que Dios ha dado, que Jesús, es más, le invito a que lea el Nuevo Testamento, los Evangelios, y las palabras de Jesús son las palabras que nos dirigen a esa justicia, agarrándonos de su justicia delante de Dios. Y todo lo demás, si nosotros buscamos, como dijo Jesús, el reino de Dios y su justicia, todo lo demás será añadido. Que Dios les bendiga, hermanos, y que podamos tener hambre y sed de justicia. Y no es la justicia del hombre, es el vivir justamente. Vivir como Dios nos enseña en su palabra. Gracias, Jesús.